La dosis infecciosa puede ser muy baja, tan solo con 10 células pueden causar una gran enfermedad. El tiempo de incubación de esta varía de entre 12 a 7 días. Generalmente estamos hablando de 1 a 3 en el intervalo. Las especies de Shigella pueden causar una infección asintomática, diarrea leve o disentería aguda. Los síntomas típicos son dolor, calambres abdominales, fatiga, fiebre y diarrea con mucosidad, y a veces sangre con heces, en casos extremos. Las medidas preventivas. El lavado de productos frescos, incluso en agua que contenga un desinfectante, no asegura la inactivación de esta, eliminándolo de cualquier Shigella presente. Las buenas normas de higiene en los países que suministran frutas, ensaladas son muy importantes para evitar la importación de los productos contaminados. Minimizar la manipulación e insistir en buenos niveles de higiene personal reducen el riesgo de que los alimentos se infecten por los manipuladores de alimentos que padecen también los manipuladores que padecen o sospechan de estas infecciones o las personas que han estado en contacto con estas deben ser excluidas del área. La siguiente. No, ya. La Staphylococcus aureus. Algunas cepas del organismo tienen la capacidad de producir toxinas. La toxina que produce es la enterotoxinas. Y en la ingestión de estas enterotoxinas preformadas, la que causa los síntomas asociados a la intoxicación alimentaria por Staphylococcus. La mayoría de las cepas que causan intoxicación alimentaria producen enterotoxinas. Es importante señalar que no todos los Staphylococcus productores de enterotoxinas, las cepas son coagulasas o termogulasas positivas. Los métodos para determinar su presencia en los alimentos. Los alimentos que han causado brotes de intoxicación alimentaria por Staphylococcus generalmente han sufrido abusos de temperatura durante el proceso o el almacenamiento refrigerado. Los alimentos particularmente en riesgo de causar intoxicación alimentaria por Staphylococcus son las que se manipulan y en los que la microflora. Los alimentos inmaculados en los brotes que han sido incluidos, como por ejemplo tenemos la leche o productos a base de esta, jabón, conservas, productos frescos. Efectos sobre la salud. La intoxicación alimentaria por Staphylococcus se considera una forma leve de enfermedad transmitida por los alimentos, aunque se cree que todos los individuos son susceptibles. La toxina está preformada en los alimentos, por lo que un inicio de los síntomas es rápido, de 30 a 7 horas. Estamos hablando de un promedio de 2 a 4 horas. La gravedad de los síntomas está relacionada con la cantidad de enteroxina ingerida y la susceptibilidad del individuo a esta. Los efectos más comunes son los náuseas, vómitos, calambres abdominales y a veces diarreas seguidas. Medidas preventivas. Esto se puede lograr minimizando la manipulación física del producto, manteniendo limpias las áreas de preparación del trabajo y mediante la implementación de un buen control de temperatura. El uso de utensilios y guantes desechables puede ayudar a reducir el contacto humano directo con los productos alimenticios. Las personas que padecen heridas y llagas infectadas y resfriados deben excluirse temporalmente de la manipulación de estos alimentos. El sistema en lo que el retrabajo se retroalimenta en el proceso, como por ejemplo tenemos la producción de pasta y donde las temperaturas pueden permitir el crecimiento de esta, puede llevar a que se sienta un producto fresco con niveles crecientes del patógeno. Los procesos de cocción aplicados a estos productos no suelen ser suficientes para inactivar la enterotoxina. La legislación. La legislación de Estados Unidos tiene requisitos que rigen los planes de muestreo y los límites para Staphylococcus coagulasa positivos en varios quesos, leche, polvo, en suero. Para estos alimentos, los niveles de Staphylococcus coagulasa positivo deben ser debajo de los 10 a 104 unidades formadoras de colonia. En el momento de retirarlos de las instalaciones son generalmente satisfactorios.
A continuación, mi compañera. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo está, Bueno, Ginger? ya, continúo. Escherichia coli. La Escherichia coli, productora de veroxitoxina, es un grupo de cepas dentro de una especie de Escherichia coli, algunas de las cuales son altamente patógenas y son capaces de ir causando infecciones potenciales graves transmitidas por los alimentos en los seres humanos. La Escherichia coli son bacterias gram negativas que no forman esporas. Métodos para detectar su presencia en los alimentos. Afortunadamente, en vista de sus síntomas potenciales graves, las infecciones por Escherichia coli son comparativamente raras. Efectos sobre la salud. El periodo de incubación de la enfermedad causada por Escherichia coli puede ser entre 1 y 14 días, aunque en promedio es de 3 a 4 días. Se cree que la dosis infecciosa es muy baja, posiblemente solo 10 celdas. Esto probablemente se daba a que estas bacterias son inusualmente ácidas tolerantes. En las medidas preventivas tenemos: es seguro asumir que los productos crudos de origen bovino, como carne fresca y leche cruda, están potencialmente contaminados por la Escherichia coli, y tratarlos en las consecuencias utilizando un enfoque en el análisis de peligros y puntos críticos de control. Se deben implementar buenas prácticas de higiene cuando se manipulan canales de res y el uso controlado de temperaturas frías y prevenir el crecimiento de esta bacteria en estos productos. La siguiente. Bueno, la siguiente bacteria que tenemos es el Vibrio cholerae. Es una bacteria... Cólera. ¿Perdón? Vibrio cólera. No le entiendo. Vibrio cólera. Vibrio cólera. Sí, exactamente. Ya. Es una bacteria gram negativa que no forma esporas. El organismo causante de cólera es una gran enfermedad responsable de muchos brotes mortales a lo largo de la historia. En métodos para detectar su presencia en los alimentos, puede estar presente en los alimentos que están contaminados con agua contaminada o por manipuladores de alimentos que portan por el patógeno. El agua contaminada utilizada para hacer hielo puede provocar la contaminación de bebidas. En efectos de la salud. Para el cólera, los síntomas pueden ocurrir entre 5 a 6 días después de la infección. Se cree que la dosis infecciosa es de 106 a 108 células. Aquellos con mayor riesgo que se desarrollen la cólera grave son personas con inmunidad deteriorada y subdesarrollada, como son los niños, los autodeprimidos y pequeños que sufren lo que es la desnutrición. Medidas preventivas. Para evitar que los alimentos se contaminen, deben centrarse sobre la prevención de la contaminación fecal de los alimentos crudos y procesados y el uso de suministros de agua tratada para riego de cultivos y procesamiento de alimentos. Las aguas residuales no deben usarse como fertilizante para cultivos. La siguiente. Ya. Vibrio parmeloticus. Esta es una bacteria gram negativa que no forma esporas y que no se encuentra en ambientes marinos. Es la especie más probable implicada en enfermedades transmitidas por los alimentos, aunque tanto como el Vibrio vulnificus y como el Vibrio cólera pueden también ser causadas infecciones transmitidas por los alimentos. Ya. En métodos para detectar su presencia en los alimentos. Esta se encuentra principalmente en alimentos de origen marino y los estudios que se han llevado a cabo en los Estados Unidos encontró que el 60 al 100% de las muestras de mariscos están contaminadas con este organismo.
Los efectos sobre la salud. Las cepas Kanawha positivas y Vibrio paramethicus producen una hemolicisma termostable que se puede preformar en los alimentos. Se cree que esta hemolicina es responsable de la enfermedad, aunque también podrían estar involucradas otras toxinas. En las medidas preventivas para asegurar esto incluyen un mantenimiento de cadena de frío de 5 a 1 grado centígrado. Desde la cosecha hasta el consumidor, minimizar los retrasos entre la recolección y el desembarque y evitar una mayor exposición del agua del mar sin tratar a los contenedores sucios. La siguiente. Ya. Vibrio bunificus. Esta es una bacteria gram negativa que no forma esporas normalmente encontrado en ambientes marinos. Esta es una causa ocasional de infecciones graves, que a veces puede ser transmitida por los alimentos. Métodos para detectar su presencia en los alimentos. Este patógeno generalmente se asocia con marismos de estuarios o costeros. Marinos donde las temperaturas del agua son más altas, como en el sur de Estados Unidos. Aunque esta bacteria se asocia con mayor frecuencia con mariscos que se alimentan por filtración, como las ostras que se encuentran las bacterias en los tejidos. Potencialmente en el organismo podría contaminar. Los efectos sobre la salud. Puede causar 3 tipos de enfermedades. Gastroenteritis, que es de 5 al 10% de los casos. Septicemia primaria, que es el 45% de los casos, o infecciones de heridas, que es el 45% de los casos. En personas sanas, el consumo de mariscos contaminados con esta bacteria puede causar gastroenteritis, pero en individuos susceptibles padecen alguna enfermedad crónica como la enfermedad hepática o el SIDA, causa septicemia. Y estas infecciones, septicemia, y estas infecciones son muy graves. En las medidas preventivas tenemos los procesos de descontaminación como las tecnologías de depuración o retransmisión, que no son eficaces para eliminar esta bacteria de los mariscos, por lo que las estrategias deben centrarse en mantener los niveles bajos y alentar que los consumidores no comer mariscos crudos. Gracias. Ya. Bien, para hacer ¿consiguieron alguna norma que dijera si hay un máximo permisible de bacterias? ¿Me oyeron, Alison o Ginger? Perdón, profe. Bien, allá en los estudios que hicieron sobre estas bacterias, ¿hay alguna norma que indique cuál es el número máximo o si tiene que haber ausencia completa? Eso no lo mencionaron y quería saber si lo habían encontrado. En el caso de la Staphylococcus aureus, está de entre 10 a 104 unidades formadoras de colonias. Ok, ¿eso dónde lo conseguiste, Alison? En el libro que usted nos indicó. Ok, pero en las normas ecuatorianas que también les mandé, yo no pude encontrar ninguna. Yo revisé las normas y ninguna dice el número máximo de bacterias que pueden haber, ni siquiera menciona las bacterias, de hecho. Pero lo que preocupa es que Ginger indicó que basta con un inóculo relativamente pequeño para que la gente se enferme. Bien, entonces, del estudio que hicimos junto, que la publicación no ha salido todavía, pero un grupo de profesores de la facultad junto con un colega de la Fabril y
hicieron un estudio en los mercados de Manta sobre Vibrio vulnificus, Vibrio parhemolyticus y cólera. Y encontró que todos los camarones en todos los mercados tenían estos 3 vibrios. Aparentemente vienen ya desde el mar o de las zonas de cultivo con los vibrios. Entonces, ¿qué recomendaciones pueden dar ustedes a las personas que compran regularmente camarón y que ya sabemos que todos los camarones tienen estos vibrios para consumirlo? Profe, Que no consuman o que consuman en muy poca cantidad, porque Pero es puede que, causarles esta gastroenteritis. por eso, pero es que dice Ginger, baste con 10 bacterias para causar un problema. Entonces, ¿qué medidas? Pedir que la gente no consuma mariscos va a ser casi imposible, pero ustedes sí pueden recomendar medidas para el consumidor, para minimizar el efecto de estas gastroenteritis. profe, digamos, de las medidas podría ser, digamos, en el caso de aquí en Ecuador, la mayoría de las personas el ceviche, digamos, el ceviche no lo cocinan ya, o sea, no lo ponen a hervir como en otros lados. Digo porque yo he probado la otra vez, creo que fue en Machala, no me acuerdo. Yo probé un ceviche así, que el pescado y el camarón lo hervían y después lo ponían a curtir con el limón. Ya. Ya O sea, esa sí, sería una recomendación, que la gente, claro, si prepara ceviche, que lo cocine al menos ligeramente primero. así es, profe. Porque, Eh, digamos, solo hay esos problemas, últimamente hay esos problemas, es por lo que está, digamos, como ayer habló el biólogo, que está de moda sobre comer las carnes crudas y hay miles de menús que se han hecho y eso causa, digamos, causa peligro en lo que es la alimentación, digamos, en lo que es la salud del ser humano, porque, digamos, esas costumbres las llevan de otros países, donde en otros países sí regulan ese, digamos, ese régimen alimenticio. claro, la gente come cosas crudas, pero el gobierno tiene cuidado de que esas cosas crudas no estén contaminadas. Así es, profe. Ok, entonces, en las empresas donde estamos manipulando productos que vamos a enlatar, ¿qué recomiendan? Como Digamos por lo general, estas son de origen acuático que tengan bastante regulado el agua con el que van a tratar el producto, ya sea en el lavado de latas o en el lavado de la materia prima. Ok, otra cosa, ¿qué otra cosa más? profe, digamos como es, digamos, en las conservas de atún o qué sé yo, digamos, la sardina, digamos, una de digamos, de los puntos críticos que podría ser también es que la gente no lava, digamos, adecuadamente lo que son las verduras, las legumbres, digamos, ya para hacer las ensaladas, ya que, digamos, la mayoría digamos, de esas conservas las utilizan para una ensalada, qué sé yo. Claro, pero en una empresa enlatadora, de cualquier cosa, ya sea enlata sardinas, enlata atún, enlata ensalada de atún con alguna salsa, eh, todos estos productos van a ser esterilizados. Entonces aquí el efecto está controlado, o sea, no es un punto crítico de control porque la esterilización lo controla. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, ahora, en las empresas que van a producir productos congelados, ahí es distinto. Si el producto va a ser frito, pues al menos sabemos que lo van a sacar de la funda, va a estar congelado, puede tener bacterias, pero como lo van a freír, no hay mayor inconveniente. El problema es si el producto se lo van a comer de una vez. Eh, Afortunadamente, las cosas congeladas no se comen directamente, sino que se cocinan previamente. Así el riesgo es menor. Pero los productos congelados van a tener bacterias. No, ahí no tenemos control, como teníamos en caso de los enlatados, ¿verdad? Sí, profe. A lo largo de toda la diapositiva, ustedes mencionaron la contaminación cruzada.
esto es un problema, y lo decían que era la fuente de contaminación, la contaminación cruzada, porque puede que el producto originalmente no tenga las bacterias, pero que al manipularlo sí se contamine. Bueno, ok, suficiente, ya son las 3:11, tenemos que seguir, aunque vamos a tener que seguir la próxima semana, porque no creo que tengamos tiempo hoy de terminar. Ya va, ¿quién sigue? Ok, entonces tenemos Mariux y Kimberly, ¿están listas? Sí, profesor. Ya, están autorizados, ya pueden compartir. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. A nosotros tocó el tema del virus. Ya, enfermedades víricas en pesqueros. Los virus son microorganismos muy pequeños, menores a 0,1 micra de diámetro, que solo pueden visualizarse con microscopia eléctrica. De los virus poseen unas células. Como otros microorganismos, se constituye el ADN o RN respecto a una proteína. Por lo tanto, necesitan una célula para Marici, no se entendió lo que dijiste porque se oía completamente entrecortado. Selena, puede cambiar. Lee, por favor, lo que te habías mostrado que no se pudo entender. Es el internet, profesor. Sí, yo entiendo, pero bueno, pues, léelo de nuevo. Es que el internet me está fallando. Ok, los virus son microorganismos muy pequeños. Ya, los virus son microorganismos. Ellos pueden visualizarse con una microscopia eléctrica. Los virus Sí. poseen células como los otros microorganismos que constituyen el ácido ribonucleico y el dióxido nucleico. Reviste las proteínas, por lo tanto, Esta es una célula viva para multiplicarse y necesitan utilizan... una célula viva para multiplicarse y utilizan las células de animal. Y las plantas microorganismos para la replicación. ¿Sigue? Enfermedades víricas en los peces. Un virus se define con una macromolécula de forma variable que está constituida principalmente por nucleoproteínas. Los virus patógenos de los peces diferencia que atacan a los otros animales en una especialidad al hospedero. En su especialidad de hospedero de temperatura que se realizan en la réplica. En los peces de agua fría, virus que se multiplican a una temperatura de 5 y 3 grados centígrados. Los virus se atacan en peces, no toleran la temperatura igual a mayor a 37 grados centígrados. Y el grado de virulencia depende de la temperatura al medio ambiente. Enfermedades víricas de canal CCCB. Herpevirus y Luis herpevirus 1. Los observamos al menos 10 de peso de 4,6 en el canal Italurus durante el verano, cuando la temperatura de agua pasa a 22 grados centígrados. Clínicamente, los peces suelen mostrarse una dotación errática, es perseguida
del largo termina mortalidad es muy alta. Las lecciones aquí en lo que es las lesiones, hemorragias en las aletas ventral y caudal, en la piel, abdominal y exofilimia, palidez en las branquias, y también tenemos que observar las áreas, hígados, intestinos y vaso. En lo que tenemos en la infección se produce por la fisión directa en el virus, en el agua o en la comida. Pájaros, biscoro, serpiente, tortuga son transportadores mecánicos del virus y de un estanque a otro. Necrosis hepatopoyética infecciosa, IHN. Las enfermedades se observan en hematopoyética, necrosis hematopoyética infecciosa de arcoíris en el salmón real, Oncorchitutis tawichicha en el salmón rojo o en el nerca. La mortalidad es el %. Los signos clínicos y lecciones en la infección aguda, hay arrepentimiento, incrementó la mortalidad de peces sin que estos muestren su signo clínico. Y es una causa aparente en las infecciones crónicas de los peces, moribus, espontílicos, hiperactividades. Bien, a continuación de la necrosis hematopoyética, la dosis infectante de la transmisión es principal la vía de infección a través de las branquias y solamente una pequeña dosis del virus menor a 104 TSLD 50 mililitros para un periodo de exposición de 1 hora induce enfermedad severa. La prevención y el control es el método efectivo de mantener una temperatura de 15 grados centígrados como los huevos que pueden ser el vehículo transmisor. Se recomienda desinfectar con solución de yodo o acraflavina. A continuación, la necrosis pancreática infecciosa, también conocida como enteritis catarral aguda. Esta enfermedad es altamente contagiosa de la trucha y el salmón. Típicamente produce mortalidades altas en los peces juveniles y alevines de la trucha arcoíris, alpino y faro. No existe una especie de pez salmónido que sea completamente resistente al virus. Este virus es la causa de mortalidad en otras especies de peces no salmónidos. La enfermedad puede ocurrir en un amplio rango de temperatura, pero tiende a ser más aguda entre los 10 y los 15 grados centígrados. La mortalidad que empieza a los 3 o 10 días después de la infección y culmina en 10 a 20 días. La mortalidad total de esta infección aguda puede alcanzar un 70% de 2 a 4 semanas. Los signos clínicos de estas lesiones son que se caracterizan por un brote explosivo y repentino con una alta mortalidad. Los peces son afectados y rotan sus cuerpos durante la natación. Los peces enfermos suelen presentar un abdomen distendido y exultante. Esta presencia es un material gelatinoso en el estómago y el intestino anterior y muy indicativo. Una prevención y control de esta especie, pues no se conoce ningún tratamiento para este virus que causa la necrosis pancreática infecciosa. Cuando se han administrado iodoforos como polivinil, pirrolidina, estos desinfectantes para estanques usados con éxito se encuentran en el cloro, a una concentración de 40 partes por millón, aplicando durante 30 minutos o derivados con dosis mínimas de 16 partes por millón de yodo disponible durante 5 minutos y concentraciones de 50 y 100 ppm, cuando se trata de desinfección de huevos. Existen medidas zoosanitarias. Estas tienen como objetivo evitar el contacto patógeno con el hospedador. Los requisitos de estos son que los animales y los productos de la acuicultura y la prevención del control
determinadas enfermedades de animales acuáticos con la modificación introducida por la Directiva 2008/53, la lista de terceros países desde los cuales está permitida la importación de determinados animales acuáticos, el reglamento 719/2009, que se refiere a programas de erradicación, requisitos de cuarentena de los animales de acuicultura. Parte del éxito de estos programas depende de una rápida detección e identificación de este virus. El diagnóstico temprano es combinado con estudios epidemiológicos que podrían ser utilizados para controlar la enfermedad mediante la prohibición de la comercialización. A pesar de su importancia de la acuicultura, apenas hay vacunas frente a este virus y están comercializadas. Las vacunas diseñadas no han cumplido con las expectativas ni han logrado efectos beneficiosos esperados. Para esto, en el caso de la enfermedad del IPN e IHN, que es la necrosis hematopoyética y la necrosis pancreática infecciosa, en los salmones existen dos momentos críticos para su aparición que corresponden a peces que son los alevines menores de 4 meses y el salmón juvenil en el momento del trasvase al mar. Gracias. ¿Algunas de estas enfermedades afectan al hombre? Bueno, estuve investigando, pero no encontré que existan enfermedades que transmitan de este virus de los peces a los humanos. En sí son detectados rápidamente y los peces no pueden ser comercializados. Claro, pero en varias ocasiones ustedes mencionaron que una vez que él se contaminaba el estanque, la mortalidad era prácticamente total. Es decir, que la posibilidad de que uno de estos peces contaminados llegue al mercado la veo pequeña, porque si todos se mueren... claro, es fácil de detectar. No podría comercializarse ni llegar a las personas. Entonces, desde el punto de vista del procesamiento, ya vemos que la posibilidad de que nos llegue un pez infestado es mucho más remota y aunque ocurra, no hay reporte que estas enfermedades afecten al humano, ¿no? En ese sentido, pues tendríamos cierto resguardo de que no vamos a causar problemas de inocuidad porque nos llegó un pez infestado y no lo logramos detectar. En el caso de animales congelados, el riesgo pues sería más grande, ¿no? Porque el congelamiento aparentemente no mata los virus. En el caso de animales que son procesados con calor, pues ya ahí no habría problema. Es que ustedes se fueron mucho por la acuicultura, Mariux y Kimberly, y menos por el procesamiento. De hecho, no se fueron en absoluto por el procesamiento, pero necesitamos llevar el tema al negocio de ustedes, que es el procesamiento. ¿Cómo una empresa procesadora puede verse afectada por este problema de virus en los productos, ¿no? Ustedes trabajaron con virus de peces, pero igualmente los virus van a estar presentes en cualquier otro producto, tipo camarón, tipo almejas, ostras. En el caso del virus de la mancha blanca y otros virus que han afectado al camarón, tampoco hay reporte de que se afecten a los humanos, ¿no? De hecho, el virus de la mancha blanca entiendo que no desapareció del Ecuador, sino que las personas aprendieron a vivir con él. Y el Ecuador mantiene unas bajas densidades de cultivo y eso es lo que ha permitido que la virosis no se dispare. En el momento, cuando yo llegué de Venezuela, las densidades de cultivo que había en Ecuador eran muy bajas, casi menos de la mitad de lo que hay en Venezuela. Y me explicaban que era justamente por esto, para evitar que la vibriosis se vaya a disparar, porque el virus nunca desapareció. Así que los camarones que estamos comiendo, ya sea que los comemos en ceviche o los comemos cocinados, tienen virus de la mancha blanca, sin embargo esto no nos afecta a los humanos, ¿no? Igual va a pasar con otros virus que vengan con otros productos en los productos que estamos comercializando. Bueno,
Eh, gracias, Mariuxi, y gracias a Kimberly. Viviana está con nosotros. ¿Viviana Rezabala está? No, ok. Entonces vamos a seguir con Carlos y María Belén. Estefanía, Carlos está, pero no sé si María Belén, Moreira. Profesor, Estefanía le pide permiso y nos dijo para el día jueves de la otra semana. Ok, entonces no Y le llamarán. ponemos los metales, ¿no? Bien, pero Paola sí está y Hailing, Sí, profe, aquí estamos. ¿pueden hacer la exposición ustedes? Ya, profe. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Ya. Nuestro tema es pesticidas y residuos industriales. Los integrantes Marín Sánchez Ailín y Calle López Paola. Los plaguicidas en contaminantes del agua. El término plaguicida es una palabra compuesta que comprende todos los productos químicos utilizados para destruir las plagas o controlarlas. En la agricultura se utiliza herbicidas, insecticidas, pesticidas, nematocidas y rodenticidas. Un factor decisivo en la Revolución Verde ha sido el desarrollo y la aplicación de plaguicidas para combatir una gran variedad de plagas insectívoras y herbáceas, que al contrario disminuirá el volumen y la calidad de la producción alimentaria. El uso de plaguicidas coincide con la era química. Si bien el uso de productos químicos en la agricultura se reduce a un número limitado de compuestos, la agricultura es una de las pocas actividades donde se descargan deliberadamente en el medio ambiente productos químicos que acaban con algunas formas de vida. Aquí tenemos un ejemplo. Primero, plaguicidas orgánicos, nitrofenoles, clorofenoles y creosota. Creosota, sí, en mis tiempos, cuando yo era niño, se usaba mucho la creosota para lavar pisos y eso. Hoy en día huele tan mal que mucha gente pues prefiere usar otros productos menos olorosos. Ajá. Ya, la fuente es química orgánica, productos derivados de la elaboración de gas de carbón, etc. Las características con frecuencia carecen de especialidad y eran tóxicos para el uso o para el organismo que no eran los destinatarios. El otro, producto orgánico, clorados. Su fuente es síntesis orgánicas y las características persistentes, buena selectividad, buenas propiedades agrícolas, buenos resultados en materia de salud pública, resistencia y efectos ecológicos nocivos. Los inhibidores de la colinesterasa, compuestos fosforados y su fuente de síntesis orgánicas, buenas utilidades.
En la característica, menor persistencia, cierta toxicidad para el uso y algunos problemas ambientales. El otro es piritroides sintético, amemectinas, limitaciones de las hormonas juveniles y los plaguicidas biológicos. Fuentes, perfeccionamiento de las relaciones estructurales de actividades, nuevos sistemas de selección de objetivos. Y su característica es cierta falta de selectividad, resistencia a costo y persistencia variable. Y el otro es organismos obtenidos por la ingeniería genética. Fuente en transferencia de genes para plaguicidas, biológicos y otros organismos. Las plantas, animales beneficiosos. Alteraciones genéticas en la planta para que resistan mejor a los efectos no deseados de los plaguicidas. Y su característica es posibles problemas con mutaciones y fuga, perturbación en la ecología microbiológica y monopolio en los productos. Los efectos de los plaguicidas en la calidad del agua están asociados a los siguientes factores. Ingredientes activos en la formulación de los plaguicidas. Contaminantes que existen como impurezas en el ingrediente activo. Activos que se mezclan con el ingrediente activo, humectantes, diluyentes, absorbentes, apresto, adversivos, soluciones reguladoras, conservantes y emulsionantes. Productos degradados que se forman durante la degradación química microbiana o fotoquímica del ingrediente activo. Los plaguicidas se utilizan también abundantemente en la acicultura. En algunos países, como en Canadá, donde se da cada 10 empleo, está relacionado en la industria forestal. La lucha contra las plagas forestales, especialmente los insectos, se consideran como actividad fundamental. Los insecticidas se aplican con frecuencia en grandes superficies mediante pulverizaciones. En los factores que incluyen la toxicidad de los plaguicidas en el sistema acuático. Los efectos ecológicos de los plaguicidas en el agua está determinada a los siguientes criterios. Toxicidad para mamíferos o no mamíferos, expresan en la forma de dosis letal. Concentraciones de plaguicidas que provocan la muerte de la mitad de los organismos de pruebas durante un periodo específico de pruebas. Cuando más bajas es la dosis letal, a 50 mayor es la toxicidad. Los valores de 0 a 10 son extremadamente tóxicos. La respuesta tóxica es el efecto cuando el agua está muerta o crónica. Efecto que quizás no provoque la muerte durante el periodo de pruebas que cause en el organismo, sometiendo a pruebas efectos observables como cánceres y tumores. Eficiencias reproductivas, inhibición de crecimientos y efectos teratogénicos, etc. Los persistencia, mediante el término de vida tiempo necesario para que la concentración ambiental disminuya a 50%, la persistencia está determinada por procesos bioquímicos, por los procesos bióticos y abióticos de la degradación. Los procesos bióticos son las biogradaciones y el metabolismo. Los procesos abióticos son fundamentales la hidrólisis, la fotólisis y la oxidación. Los plaguicidas modernos suelen tener vidas mitades breves, que refleja el periodo durante el cual las plagas deben ser controladas. Producto degradado
El proceso de la degradación puede llevar a la formación de productos degradados cuya toxicidad puede ser mayor, igual o menor que la del compuesto original. El destino ambiental. El destino ambiental comportamiento de un plaguicida depende de la afinidad natural del producto químico con respecto de uno de los cuatro compartimientos ambientales de materia sólida, materia mineral y carbono orgánico en partículas. Líquidos. Solubilidad en aguas superficiales y en agua del suelo. Forma gaseosa. Botanización y biota radados, cuya toxicidad puede ser mayor, igual o menor que la del compuesto original. Supervisión de los plaguicidas en aguas superficiales. Te toca la otra, Kim. La otra. Sí. La supervisión de los plaguicidas en aguas superficiales. La utilización de datos sobre los residuos de plaguicida en el pescado para deducir la presencia de compuestos lipofílicos y la determinación de la exposición o el impacto producido en los peces de los plaguicidas lipofóbicos mediante el análisis del hígado y la bilis. Son prácticas que se producen casi exclusivamente en el programa de investigaciones. Los efectos ecosistémicos causados por los plaguicidas organoclorados más antiguos, como la DDT, se ha comprobado con claridad que el resultado ha sido la prohibición de estos compuestos para fines agrícolas en muchas partes del mundo. Paola, sube algo pasa que casi no se te oye. Profe, creo que tengo mal en internet. Bueno, ok, sigue. Ojalá que ya, sigue. Ya. Residuos. La palabra residuo se puede definir como todo material inútil e inservible, ya sea en estado líquido, sólido o gaseoso, procedente de un proceso de extracción, fabricación, transformación o utilización que es desechado. Según su estado físico, los residuos se pueden clasificar en líquidos sólidos y gaseosos. Los residuos líquidos o aguas residuales son el influente de una comunidad, que incluye todos los desechos líquidos normales de residencias, desechos industriales, comerciales, aguas subterráneas, superficiales o las aguas provenientes de las lluvias. En otras palabras, los residuos líquidos se refieren al agua que ha sido utilizada. Las características del agua residual se pueden dividir en físicas, químicas y microbiológicas. Estas características cuantifican mediante ciertos parámetros que nos indican la calidad y el tipo de tratamiento requerido por las aguas residuales. A continuación se muestran los parámetros más importantes del agua residual, que son físico, químico y microbiológico, en los parámetros de la temperatura, el pH, color, olor, sólidos, sólidos suspendidos, sólidos volátiles y sólidos totales. Y hidratos de carbono, proteínas, lípidos, grasas, aceites, como el DBO5, el DQO y alcalinidad, nutrientes, gases y cloruros, azufre, metales pesados, azufre, sulfuros de hidrógeno. Esos son en los químicos. Y los microbiológicos son las bacterias, algas, protozoos, virus y coliformes. Los residuos sólidos se definen como aquellos desperdicios que no son transportados por agua y que han sido rechazados porque ya no se van a utilizar. Incluyen todos los materiales sólidos desechados de actividades municipales, industriales y agrícolas. Los residuos sólidos están compuestos básicamente... Los residuos gaseosos o emisiones atmosféricas están formados por gases
y partículas de mayor o menor densidad que el aire, emitidos por fuentes móviles o fijas. Inicialmente la atmósfera. Los residuos gaseosos contaminan la atmósfera si sus concentraciones son más altas que los niveles del ambiente, teniendo efectos que se pueden medir sobre los humanos, animales o materiales. Se puede emplear una regla general para fijar el límite de emisión de los contaminantes gaseosos en 30 veces el estándar del aire ambiental, materiales orgánicos e inorgánicos. Residuos industriales son todos aquellos residuos sólidos, líquidos o gaseosos provenientes de los procesos industriales y por sus características físicas, químicas o microbiológicas no pueden asimilarse a los residuos urbanos. Clasificación de los residuos industriales. Se clasifican de acuerdo a su composición en los siguientes grupos, como residuos industriales inertes, como chatarras, cenizas, vidrios y todos aquellos que no necesiten un tratamiento previo a su disposición en el medio. No suelen presentar riesgos para el medio ambiente, solo impactos visuales. Residuos industriales asimilables a urbanos. Sus características les permiten ser gestionados junto a los residuos sólidos urbanos. Fundamentalmente están constituidos por restos orgánicos procedentes de la alimentación, papel, cartón, plásticos, textiles, maderas, gomas, etc. Residuos tóxicos y peligrosos. Son aquellos que suponen un riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas, no pudiendo ser vertidos a las 17 colectoras de aguas residuales ni depositados en vertederos de residuos sólidos urbanos. Son considerados en este grupo los que entran dentro de las características especificadas por las diferentes normativas medioambientales. Este grupo de residuos exige en función sus características físicas o químicas un proceso de tratamiento de recuperación o eliminación específica. Gracias. Ok, entonces, de nuevo, se fueron mucho por la parte ambiental y no consideraron suficientemente el impacto sobre los procedimientos en las empresas procesadoras. Entonces, yo lo que quisiera es que traigan a colación lo que acaban de decir sobre los residuos líquidos, sólidos y gaseosos en lo que a una empresa procesadora de pescado se refiere. ¿Cómo detectamos, por ejemplo, si un producto pesquero viene contaminado con DDT? Por poner un ejemplo. Paola, estás a punto de graduarte y es posible que te toque enfrentar un problema como este. Igual Hailey, igual todos ustedes están por graduarse y van a estar trabajando en la parte de control de calidad, recepción de materia prima, análisis de laboratorio. Entonces, esto es un riesgo, uno de los riesgos que tenemos. Uno pudiera sospechar que hay este riesgo si el pescado que estamos trayendo viene de un sitio donde sospechamos también que hay cierta contaminación. O sea, yo les pasé a todos los referencias sobre contaminantes en la zona del Oro, ¿correcto? ¿Lo recibieron? Sí, profesor. Se fijaron que cuando tenemos un pescado que viene de esa zona, pudiéramos sospechar de que el pescado puede estar contaminado con algún producto como los que mencionó Paola y Hailey, ya sea un pesticida, un insecticida, o sea, puede ser un insecticida, un herbicida o un abono. El abono sería menos peligroso, pero las muchachas mencionaron unos pesticidas que son sustancias de cuidar. Entonces, en este caso, ¿qué procedería a hacer?
para resguardar que la empresa no vaya a procesar un producto que está contaminado con un pesticida que es peligroso. Realizar un estudio del pez que antes de ser procesado. Ajá. ¿Cómo lo harías, Hailey? A lo mejor no tú directamente, porque no tienes los medios, pero ¿a dónde enviarías para hacer este tipo de estudio? Los compañeros pueden intervenir. Ginger, Denise, si quieren dar sugerencias. Profesor, buenas tardes. Dime, Ronnie. ¿Eso qué iría a un laboratorio para hacer análisis del tejido y otras cosas como la sangre, no? Sí, tejido. La sangre, una vez que el animal está muerto, pues no va a ser fácil conseguir una muestra de sangre, pero el tejido sí es muy sencillo. Sobre todo, ¿qué parte del pez ustedes consideran que va a estar más expuesto a cualquier pesticida? ¿Qué órgano? La externa serían las escamas, ¿no? No. No. Si Son fuera, internas como las branquias, ¿verdad? pudiera ser las branquias, pero hay un órgano que es más específico. En el caso nuestro, tenemos dos órganos en nuestro cuerpo que ayudan a liberar toxinas. ¿Cuáles son esos dos órganos? Hígado y riñones, ¿no, profe? El hígado del riñón, exactamente. Entonces pudiéramos tomar una muestra de hígado de la especie que estamos considerando y lo mandamos al laboratorio de CESECA o algún laboratorio en Quito, en Guayaquil, y le decimos, queremos saber si hay algún pesticida que pueda estar contaminando este organismo. Mientras tanto, guardamos el cargamento conservándolo en frío, ¿no? Ya sea congelado o mantenido a temperatura de 0 grados con hielo. Mientras tanto, tomamos la decisión porque los análisis pueden tardar unos días, no semanas, pero sí días. A lo mejor lo enviamos el lunes y al miércoles tenemos la respuesta. La manera como se evalúan son con cromatografía de gases. No sé si alguna vez han visto un cromatógrafo de gases. ¿Conocen la técnica de cromatografía? ¿Alguna de ellas en papel? Sí, profe, en papel, también la otra, que es una tirita, ¿no? Bueno, la tirita es en papel, ¿no? Pero puede ser en capa fina, puede ser un portaobjeto cubierto con sílica gel y se hace la corrida de la sustancia en el portaobjeto. La cromatografía en gases se inyecta a la muestra y se ve la separación a lo largo de un tubo, porque la muestra se va a gasificar, se va a elevar a la temperatura, se va a gasificar y esos gases se van a separar y van a correr por el tubo de manera diferente según su peso molecular. Al mismo tiempo, hacemos correr muestras de pesticidas que queremos verificar, porque a fin de cuentas lo que el cromatógrafo va a hacer es medirnos la velocidad con que una determinada muestra corre por el tubo. Si yo coloco un patrón y corre igual, puedo sospechar de que es la misma sustancia, ¿no? Porque la corrida en los cromatogramas dependen del peso molecular de la sustancia. Entonces, pero en general, y Hailey y Paola, y el grupo en general, cuando uno sospecha de que un cargamento puede estar contaminado con un residuo industrial o un pesticida, no tienes elementos para rechazarlo, solamente hay la sospecha. Y allí pueden exigirle a la persona que le está suministrando el producto a la empresa que hagan la verificación y lo paguen ellos. O, por otra parte, la empresa puede estar interesada porque le interesa mantener ese cliente y lo paga la empresa. Sea como sea, necesitamos hacer una evaluación con cromatografía de gases en caso de residuos industriales y pesticidas. Si fueran metales pesados, la técnica es distinta. Ahí la técnica quema el producto porque los metales al quemarse producen una luz y esa luz la podemos detectar con unas lámparas especiales. Eso se llama una espectrometría de absorción atómica para detectar metales.
Pero en el caso de los pesticidas y residuos industriales, usamos cromatografía de gas. Bueno, ¿hay algo más que quieran añadir, Hailey y Paola? No, profe, gracias. Bueno, nos quedan 10 minutos. Quedarían Denise y Ariana. Pero nos quedan 9 minutos, así que no tenemos tiempo. Así que, bueno, vamos a conversar estos minutos que quedan porque no tenemos tiempo para otra exposición. Este tema de los riesgos nos interesa detallarlo porque todos ustedes tienen que estar al tanto de las características que pueden tener los riesgos bacteriológicos, virus, los productos químicos, los pesticidas, las aflatoxinas. Es decir, cuando estamos haciendo el plan HACCP, uno tiene que tener en cuenta que en cada proceso vamos a tener riesgos distintos. Cuando estábamos hablando con Alison y el equipo, Ginger y Antonio, nos damos cuenta que la contaminación cruzada era un riesgo que se tiene todo el tiempo y que tenemos que tener mucho cuidado de que no ocurra. Sin embargo, en el caso que nos escribe Paola y Hailey, la contaminación cruzada pues no tiene mayor impacto, porque el animal o tiene pesticida o no lo tiene, y si no lo tiene, pues no hay manera de que ese se vaya a contaminar, ¿no? Pero vemos que en la parte bacteriológica la contaminación cruzada constituye un riesgo y la manera, entonces, ¿cómo disminuimos la contaminación cruzada? Yo quisiera que debatiéramos sobre el asunto. Valentina, en el área de corte del pescado, ¿cómo reduces tú la contaminación cruzada? De corte. Claro, estamos en el área de corte específicamente. Estamos del pescado, va a ser cortado, le van a quitar la cabeza, le van a quitar la cola, van a separar los lomos, en el caso de atún. ¿Cómo disminuye? Y ese pescado está a temperatura ambiente, además, ¿no? Entonces las bacterias están creciendo. ¿Cómo evitas tú la contaminación cruzada? ¿De dónde puede venir contaminación para el lomo de atún que estás produciendo, que es el producto final que va a salir de ese proceso? O sea, para disminuir podría ser la temperatura en primer lugar. Ok, ¿qué temperatura colocarías tú en la sala de proceso para minimizar el problema? No sé exactamente. Ok, pero cuando piensa, la gente está trabajando, ¿verdad? No puedes colocarlos a 0 grados porque los vas a congelar. Bueno, aunque hay gente que trabaja a 0 grados, pero que se tiene que poner chaquetas, gorros, guantes, etcétera. Los que están trabajando con el pescado que está en las cavas, el pescado congelado. Esos trabajadores, y a ustedes les va a tocar también, como jefe de control de calidad, les va a tocar meterse en la cava y se van a tener que poner el gorro, los guantes y las botas y el traje, ¿no? Pero en general el grueso del personal está limpiando pescado. Y el producto final de ese proceso de corte es el lomo de atún o la miga. Queremos evitar al máximo que esa miga, ese lomo, se nos contamine. Pero primero tenemos que identificar de dónde proviene la fuente de contaminación. Carlitos, ¿se te ocurre? Oye, están todos muy callados. Ronnie, ¿de dónde pueden venir las bacterias? La bacteria del aire, profe, ¿no? Del aire, exactamente. De todas partes van a venir las bacterias. Entonces, por eso dice Valentina, vamos a bajar la temperatura, pero le pregunté a cuánto la bajarías y no me contesta. Pero ¿a cuánto la bajaría cualquiera de ustedes? Menos 10, profe.
En la sala de proceso tienes 200 personas, 150 mujeres, 50 caballeros, todos trabajando Ah, en la no, sala de dice la proceso. no, pero profe, ahí es mucho, ahí sí la congelo. Por eso, tiene que ser algo razonable, pero eso razonable es lo que ustedes van a hacer cuando estén trabajando como bioquímicos. Por eso les pregunto, ¿a qué temperatura piensan ustedes que debemos trabajar para minimizar el problema de la contaminación cruzada? Bueno, Ronnie, ya termina la idea. Dime cuánto. No menos 10, pero Yo sé qué está pensando, no, una temperatura que no sea muy alta, pero tampoco baja. bueno, no va a ser menos Eh, 10, pero tampoco va a ser no, no, 30. no, no. Está pensando en un 22, mucho tal vez. Sí, más o menos. Entre 18 y 22 es la temperatura que se suele colocar en las salas de proceso para minimizar este problema. Ok, eso por una parte, la temperatura controlada. Pero ¿qué más podemos hacer para minimizar la contaminación cruzada? ¿De dónde más nos vienen las bacterias, además del aire? Los mismos trabajadores. De los mismos trabajadores. Ok, viene de las manos, los trabajadores están eh, cubiertos con los mandiles, tienen gorros, tienen guantes, no tienen. eh, si tuvieran guantes, pues se minimizaría aún más, pero no, normalmente no tienen guantes. Entonces, eh, pero los utensilios, ¿cómo haríamos con los utensilios? Los cuchillos con los cuales están pelando el pescado o cortando el pescado. Profe, eso se esteriliza. Profe, ajá. Eso Ajá. se Ok, ¿se esteriliza con qué? Hay una, ¿cómo que se llaman eso? Como microondas, creo que es. No me acuerdo cómo se llama esa máquina. Ponen los equipos, un equipo de esterilizador. Y Bueno, ahí sí, las ponen por unos minutos y eso. claro, pero eso También cuando... puede, Pero eso, también puede ser, digamos, con químicos. claro, y durante el día, Antonio, estas personas están trabajando durante 8 horas. Lo que cada cuánto tiempo deberían esterilizar el cuchillo con que están trabajando. El tiempo. Yo nunca me he puesto a ver eso, profe. ¿Para qué ¿Cómo hacían en la Fabril, en la Fabril digo, en Isabel cómo hacían, Antonio, lo que tú veías hacer? Ya, digamos, era por lote, creo. Digamos, terminaban digamos, un proceso, un lote, ahí sacaban, esterilizaban y ahí de nuevo venía otro personal a hacer el turno. Claro, o sea que un personal no esterilizaba los cuchillos durante sus 8 horas de trabajo. O sea, sí, pero digamos, ellos como pasaban ahí, digamos, ya terminaba su hora, ahí llevaban sus cuchillos a esterilizarlos, los guardaban y ahí se iba y venía otro personal digamos, con sus utensilios mismos. Claro, pero eso significa que durante 8 horas los cuchillos no se van a esterilizar, Claro. lo cual es mucho. Yo pienso que una persona debería tener varios cuchillos sumergidos en una solución de un producto que agua con cloro puede ser, agua con una concentración más alta de cloro de lo normal, pero agua con cloro básicamente. Entonces voy usando el cuchillo y cada tanto tiempo, cada tantos minutos, a lo mejor cada media hora, pongo un cuchillo y tomo otro. Entonces al menos yo sé que cada media hora voy a tener un cuchillo estéril en la mano. Y eso no es mucho esfuerzo, porque le estoy dando varios cuchillos a la persona. La persona no tiene por qué parar de trabajar solamente porque los cuchillos estén esterilizando. Pero nos damos cuenta de que las fuentes de contaminación van a ser el aire, los mesones, donde colocamos el material, porque el mesón fue esterilizado cuando la persona llegó a trabajar, porque lo Profe, lavaron. pero las bacterias también vienen del pescado, están en las branquias, Pero sí, pero ese pescado viene cocinado, viene de los hornos, lo dejaron enfriar, ya, usted dice ya cocinado. por eso, o Claro, sea, ahí es diferente. Claro, ahí es diferente. Ahí sí ya sería, digamos, sería del personal mismo, sería digamos, bueno, sería de los que de los que están, digamos, haciendo la limpieza del pescado, de los que traen el pescado a los coches. O sea, ahí hay digamos,
un punto, ¿cómo se le puede decir? Que puede llegar a una contaminación. Por lo general, siempre esas áreas están, digamos, en el ingreso, están, digamos, con esas bandejas para limpiarse las botas, hay lavamanos. Sí, los pediluvios. Claro, pero piensen, cuando hablamos de contaminación cruzada, estamos hablando de un producto que no está contaminado y se contamina. En una empresa de procesamiento, este caso es típicamente los lomos de atún, que vienen de una cocción, ellos están dentro del pescado, vienen sin bacterias, lo vamos a extraer y lo podemos contaminar. En el caso de que el producto vaya a ser enlatado, pues el problema es menor porque vamos a esterilizarlo, pero si luego lo vamos a exportar, en el proceso de exportación lo vamos a congelar, pero mientras mantenga temperatura ambiente, esas bacterias van a seguir creciendo. Bueno, jóvenes, ya son las 4:01, nos vemos el próximo jueves para terminar los seminarios y les agradezco las exposiciones, me las hagan llegar a mi correo josejavieralio@gmail.com para conservarlas. Bien, ya tenemos que concluir. Bueno, hasta el jueves entonces. El jueves, profe. Profe, chao. ¿Me iban a decir algo? ¿Valentina? No, profesor. Ah, ok. Que tenga buen día. Bien, les recuerdo, el último ejercicio, que es el plan HACCP, lo tenemos que entregar la semana que viene. Si tienen dudas, me consultan, pero este ejercicio es crítico, porque es la última nota de las 3 notas que requerimos. Por eso me hace falta que lo entreguen a más tardar el día jueves para poderlo corregir. La siguiente semana ya tenemos el examen, el segundo parcial. Cualquier duda me consultan, por favor. Chao.